La charla de nosotros hoy día, el tema que tiene es nuestro estilo pedagógico, su origen y su vigencia, y lo que vamos a hacer con la Elena es aplicar el estilo pedagógico del padre a la sala de clase. Gran parte de lo que les vamos a contar hoy día ha sido el trabajo de nosotros, del equipo académico, yo diría durante el último año, desde el año pasado hasta hoy día, de tratar de sintetizar la pedagogía del padre a través de lo que hemos llamado paradigma pedagógico. Esperamos que este documento finalmente esté escrito y pueda ser ya publicado y ser dado a conocer a finales de este año. Lo que van a ver acá es una especie de adelanto de algunas luces y de algunas cosas que nosotros con el estudio, con la observación, con la reflexión nos hemos ido dando cuenta en el tiempo que sí son reflejos de lo que el padre pensó hace muchos años atrás. Este es un problema técnico fácil de solucionar, pero no avanza. ¿Ah? Ahí está, no sé por qué. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día en estos 40-50 minutos que tenemos de exposición? Lo primero que vamos a tratar de conversar con ustedes es saber qué es lo que esperan que nosotros hablemos. Cuando uno habla de estilo pedagógico del padre, yo creo que a lo mejor de la cantidad de gente que hay sentada aquí en la sala, en este auditorio, podemos tener distintas expectativas, podemos acercarnos al tema desde distintas miradas. Vamos a hablar del contexto histórico, vamos a hablar del contexto histórico. Yo soy historiadora, así que esta parte no me la puedo saltar, porque creo que cuando estudiamos al padre y cuando leemos su pensamiento, el pensamiento del padre se nutre del contexto histórico, del contexto, de la realidad donde a él le tocó vivir. Hay un quiebre en la evolución, hay un quiebre en este desarrollo del pensamiento del padre que finalmente se traduce en una propuesta pedagógica. Vamos a ver esa propuesta, vamos a ver algunos elementos que desde al menos la mirada de nosotros dos son importantes y vamos a aplicarlos a la sala de clase. De aquellas cosas que nosotros hacemos y que muchas veces inconscientemente no le ponemos nombre, le vamos a poner nombre hoy día. Y finalmente, ¿en qué vamos a terminar? En ver, bueno, cuáles son aquellas cosas que son relevantes, que son importantes, que nos hacen diferentes y finalmente son lo que nos hace ser colegios inspirados en la pedagogía cristiana, que son nuestros grandes desafíos si miramos en adelante hacia el siglo XXI. No me funciona así. No, atrás. A ver, si yo pregunto, cuando uno habla de estilo pedagógico, no le pongan apellido, no le pongamos quintiliano, porque podría hablar del estilo pedagógico ignaciano, salesiano, etc. ¿Qué les dice la palabra estilo pedagógico? Algunos voluntarios, que yo supongo que algo les dice. ¿Ah? Algún voluntario que se atreva. La Elena tiene un micrófono aquí inalámbrico. ¿Ah? Elena, aquí, el joven Oscar. El joven Oscar. Permiso. No solamente decir que está parado. De manera personal de hacer algo. Ok, manera personal de hacer algo. Primer acercamiento al tema. ¿Alguien más? ¿Qué les dice la palabra estilo? Aquí. Una forma, perfecto. Una identidad, un sello en la forma de enseñar. Ya, una identidad, un sello en la forma de enseñar. ¿Alguien más? Oye, si no hay respuesta correcta o incorrecta, así que paro. Una visión. Una visión, perfecto. Y si a la palabra última. Una manera de enseñar. Una manera de enseñar. Y ahora si a ese estilo pedagógico le ponemos el apellido quintiliano. ¿Hay alguien que se pueda acercar al tema? ¿Qué significa estilo pedagógico quintiliano? ¿De qué podríamos hablar nosotros hoy día si le ponemos el apellido quintiliano? La Cristina. Basado en la pedagogía claramente, en su visión, en el fondo, desde lo espiritual hacia la labor educativa. Perfecto.
¿ya? Basado en la visión del padre, ¿no es cierto? Cómo eso se lleva al tema educativo. ¿Alguien más? Como partiendo siempre desde la persona, desde la originalidad de cada uno. Ok, partiendo siempre, podría estar inspirado en eso también. ¿Nada más? Tampoco de expectativas, pero vamos a hablar de esas dos cosas nomás. Punto de partida, aunque se niega y el amor. Perfecto. También cómo la pedagogía, que íbamos a pasar en eso, puede ir acompañando en los tiempos. De qué manera podemos ir usando las bases y las desarrollando con las nuevas necesidades sociales. Excelente. La verdad que podríamos seguir preguntando y yo les aseguro que cada uno de los que está sentado hoy día acá, algo le dice, ¿no es cierto? Alguna experiencia puede tener, se le evoca algo, la palabra desde el tema estilo, por eso les preguntaba, ¿qué me suena con el estilo? Porque puede ser hasta el estilo de moda, ¿no es cierto? ¿Ah? Muchas cosas, ¿ya? Y de alguna forma todos nos vamos acercando a este tema desde lo que tenemos, desde nuestra experiencia, de nuestras vivencias, etc. ¿Ya? Acordémonos de esto, porque lo vamos a volver a retomar cuando terminemos el camino hoy día, ¿no es cierto? Para ver qué tanto había, qué tan cerca estábamos y cómo podemos realmente salir de aquí entendiendo todo lo mismo por estilo pedagógico que en Teresiano, porque ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Cuando empezamos a recorrer y quisimos buscar algo que nos permitiera armar esta charla, uno se encuentra con estas frases relativas al tema de la educación del padre, ¿ya? Quisimos poner una sala actual y quisimos traer al padre, ¿ah? No es que el padre haya venido, ¿no? Es un tema tecnológico hoy día. ¿Por qué? Porque una de las cosas que absolutamente estamos convencidas es que la vigencia de la pedagogía del padre hoy día es absolutamente total, ¿ah? Independiente que haya pasado más de un siglo, todo aquello que él pensó, ¿no es cierto?, y que nosotros hoy día conocemos, tiene una vigencia absoluta en lo que hoy día hacemos. Es tal que, no sé si cuando leen al padre, muchas veces a uno le ocurre que lo estuviera escribiendo hoy día, ¿ah? Bueno, y la frase que nosotros escogimos es esta, que es: la educación es el acompañamiento de un proceso de vida. Y es de la cual vamos a ir hablando y vamos a tratar de aplicarla y vamos a tratar de enmarcar el estilo pedagógico en el acompañamiento de un proceso de vida. Cuando partimos y nos devolvemos hacia atrás, porque esa es la invitación ahora, a hacer un viaje, vamos a partir desde cuando el padre llega al colegio, ¿no es cierto?, siendo un niño, hasta cuando el padre finalmente se transforma en un pedagogo y pasa a ser nombrado director espiritual de estos jóvenes. Esta es una sala de clase de principios de siglo. Uno podría, la foto, ¿no es cierto?, a lo mejor está un poquito clara, pero sí hay ciertos elementos que es interesante rescatar. A ver, si nos vamos y nos situamos geográficamente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un pueblito que está ubicado en Alemania, cerca de Colonia, agrícola, de unos 2.000 a 3.000 habitantes en esa época, bastante chiquitito, ¿ya? Pero era un pueblito muy apegado a las tradiciones. Hay varias leyendas y cuentos alrededor de este pueblo, ¿ya? De importantes personajes que les había tocado vivir en distintas partes de la historia la persecución a los cristianos, participar en las cruzadas. Por lo tanto, la unión entre las tradiciones y la revitalización de ciertas prácticas católicas, ¿ya?, van muy unidas, ¿ya? La palabra cruzada es una palabra fuertemente arraigada en este pueblo. Acuérdense que después el padre lo ocupa, habla de la cruzada mariana, habla de la cruzada del 31 de mayo, tiene su explicación acá, ¿ya? Esto marca mucho al padre en su infancia que él la define como una infancia bastante sola. Yo no les voy a contar toda la historia del padre porque
no es el tema de la charla, pero sí hay ciertas cosas que son relevantes para poder entender hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿ya? Bueno, el padre dice que a él no le gustaba ir al colegio, ¿ya? Pero a pesar de eso, él era un excelente alumno, ¿ya? Le iba muy bien, un alumno aventajado, como lo escriben en algunas partes sus profesores. ¿Por qué no le gustaba? Porque no le gustaba el método que inspiraba en esa época. Método bastante uniforme. Hay descripciones de lo que hacían los niños en el kindergarten de esa época, que es lo que es el preescolar. Piensen que los niños no podían caminar, no podían saltar, no podían hablar. Imagínense eso hoy día, traigámoslo a los alumnos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Solamente estaba permitido repetir lo mismo que decía la profesora, ¿ya? Eso era el sistema pedagógico. Estamos hablando de un sistema de repetición, memorístico, ¿ya? De uniformidad. Es bien increíble pensar que en muchas de estas salas de clase los niños no estaban, distribuidos de acuerdo a la edad, ¿ya? Era la escuela que existía en el pueblo, por lo tanto teníamos niños de distinta edad. Ahora, miren dónde está el profesor. Llama la atención, ¿no es cierto? Más alto. Esa es la relación, ¿ya? Profesor era autoridad, solamente por el hecho de ser profesor. El tema de la autoridad no era un tema discutible en esa época, ¿ya? Todos ordenaditos. Cuando uno miraba esta foto con más detención, miren cómo están sentados juntos, ¿ya? Uno al lado del otro, ¿ya? Uniformidad, memoria, acuérdense de estos temas. Ahora, al padre esto no le gustaba porque lo violentaba internamente en lo que era su mayor anhelo, que era la libertad. ¿Ah? Cuando veamos alguna foto un poquito más adelante del internado, el padre se arrancó del internado 1 o 2 veces. ¿Ah? Por lo tanto, ahora, no era el padre el único niño o el único joven posterior que le molesta este tema, ¿ya? Vamos a ver que es un tema importante en la época, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el padre, ¿no es cierto?, cuando hace la primera comunión, ¿ya? Y el padre ya cuando es nombrado director espiritual. Tenemos algunas otras fotos, ¿no es cierto? Estas ya son fotos del internado, cosa que aún menos le gustaba, ¿ya? Absolutamente disciplina, ¿ya? Prusiana, ¿ya? De esa época, muy marcado en ese tema. ¿Por qué vamos a hablar de esta disciplina prusiana? Contexto histórico, algunas cosas que nos pueden dar algunas luces, ¿no es cierto? Estamos en una Europa, tiempo muy agitado, así se define esta época, ¿ya? Tiempos de cambio también. Si hacemos una pasada rápida por los países de esa época, vamos viendo que Inglaterra, ¿no es cierto?, en el año 1901 se muere la reina Victoria, ¿ya? Reina de Inglaterra por 64 años más o menos, ¿ya? Que había transformado a que Inglaterra fuera en esa época la potencia, el imperio más importante. Pero ya en esta época la reina se ha muerto y Inglaterra empieza a perder, en parte empieza a disminuir su poder político y su poder económico. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania, y eso va a explicar mucho de los sucesos y acontecimientos que ocurren después, ha llegado tarde como a todo, en cierto sentido. ¿Qué es lo que a qué me quiero referir? Fue unificada tardíamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando los países en la época del imperialismo empiezan a repartirse estas colonias, España llega tarde, Alemania llega tarde, ¿ya? Logra pescar algunas colonias, no todas las que a ella le hubiera gustado. Hay un fuerte nacionalismo en Alemania imperando en esta época. ¿Por qué? Porque son nación, ¿ya? Y por lo tanto, todos aquellos elementos que implican, ¿no es cierto?, el identificarse con una nación, con un territorio, etcétera, están muy fuertes y muy marcados. Pero Alemania, para poder ser lo que quiere ser, se va a armar fuertemente, se va a militarizar mucho. Y esta disciplina, que es la disciplina prusiana, ¿ya?, va a marcar también la formación disciplinaria en los colegios, en las escuelas de esa época. Socialmente, si uno mira a la familia, sigue siendo una familia tradicional, muy apegada a las costumbres, pero por otra parte, vemos, y si nos ubicamos en esa época, ha habido bastante progreso. Hay avances científicos, hay avances en la salud, hay grandes descubrimientos. ¿Qué le pasa al hombre con esto? Primero se da cuenta, ¿no es cierto?, que puede dominar la naturaleza.